Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, me gustaría pedirles una disculpa por mi inactividad, ya que ahorita he tenido bastante trabajo, y apenas he tenido tiempo de escribir un capítulo, pero trataré de organizar mi tiempo para traerles más capítulos en el transcurso de los días, así que les pido que me tengan paciencia, ese era un aviso que quería decirles. También recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 19, alguien me vigila. Mientras tanto en el río Sansu, Sandred estaría sentado mientras observaba a Dayu, al igual que ella, y en eso Dayu empezaría a tocar su armonium, a lo que después Serritor, Octoru, Fiera y Decker estarían entrando mientras hacían una reverencia, a lo que después Sandred diría, Serritor, ¿en qué fueron los términos del tratado con los líderes de la casa Gremori? A lo que después él le diría, hemos llegado a un acuerdo que sin duda alguna, nos beneficiará a ambos. Ante esto Sandred daría una leve carcajada y diría, excelente, a lo que después Octoru estaría a punto de decir algo, pero en eso un círculo mágico aparecería en medio de la sala, a lo que después saldría de ahí un mago, en eso Octoru diría, ¿quién eres tú? A lo que después Fiera, Dayu y Decker empuñarían por seguridad sus armas, y en eso Serritor se acercaría y sacaría su espada, a lo que después diría, un intruso con magia, a lo que después él le apuntaría con su arma, en eso el mago al ver que ahí habría más de una persona se pondría nervioso, a lo que después él diría, buenas noches maestro Sandred, mi amo me ha enviado para solicitar su presencia y pedir su ayuda como aliado, en eso Serritor bajaría su espada y miraría a Sandred, quien se colocaría de pie y después diría, ¿qué clase de ayuda quieres? A lo que el mago le diría, eso lo quiere tratar mi amo contigo, así que yo no puedo decirte nada, a lo que después Sandred se acercaría y diría, creo que me estás engañando, no es así, porque para empezar debiste decirle a tus compañeros que cubrieran mejor sus presencias, a lo que después Decker diría, 200, a lo que después Fiera diría, su poder parece ser menor a los de la última vez, ante esto el mago estaría impactado y después diría, solo los traje por precaución, en eso Decker diría, maestro Sandred por favor déjeme hacerme cargo de ellos, a lo que después Sandred le diría, hablarás por las buenas o por las malas, ante esto el mago se quedaría callado, a lo que después Sandred diría, diviértete Decker, ante esto se reiría siniestramente y después diría, necesitaba un poco de acción, a lo que después él saldría del barco y estaría en la puerta y desde ahí él podría observar como varios magos lo estarían rodeando, a lo que después él diría, les va a hacer falta magos para hacerme usar mi poder al 100%, en eso él desaparecería de ahí, ante esto los magos estarían bastante sorprendidos, a lo que después uno diría, ¿a dónde fue? En eso todos escucharían un grito y verían como 10 magos habrían sido decapitados, y empezarían a caer, y en eso solo se podría observar como sus cuerpos empezarían a caer, ante esto todos estarían bastante aterrados, ya que en ningún momento pudieron ver qué fue lo que pasó, a lo que después todos podrían observar como el mismo sujeto estaría en el barco, a lo que uno diría, ¿qué demonios hiciste? Aló. Que después Decker solo sacudiría su katana, a lo que después él diría, solo moví mi bella Uramasa, a lo que después los miraría con una mirada siniestra, y en eso Decker en cuestión de minutos habría exterminado a todos los magos y durante eso, dentro del barco solo se podrían escuchar los gritos de desesperación y horror, además de como escuchar como varios objetos caían en el agua del río Sansu, a lo que después Decker entraría y en eso el mago estaría temblando del miedo, lo que después Decker diría, creo que debí haberme quedado callado, fue una pérdida de tiempo, no me sirvieron ni para el calentamiento, ante esto el mago estaría aterrado, a lo que después Sandred diría, ahora me dirás de dónde vienes y quién te envió o te unirás a ellos en el río Sansu, esto lo diría, mientras sacaba su katana, a lo que después él con una voz temblorosa diría, no puedo decírtelo, aunque yo quisiera no puedo, porque si te lo digo me matarán, a lo que después Sandred diría, eres leal, me sorprendes, que a pesar de que tu vida corre peligro, tu lealtad es muy grande, a lo que después el mago al escuchar eso se sorprendería y después se comenzaría a calmar, a lo que después Sandred le diría, bien, llévatela a la tumba, y en ese momento él decapitaría al mago, y en eso su cuerpo caería provocando un ruido seco, a lo que después Serritor diría, una alianza, ¿quién podrá ser? A lo que después Octoru diría, parece ser que el maestro Sandred está despertando el interés de
muchas personas, a lo que después Dayu diría, sí, pero de cualquier modo, el maestro Sandred no trabaja con nadie, en eso Sandred diría, no me interesa quién los haya enviado, si alguien vuelve a intentar atacarme de esta manera, iré personalmente y no dejaré a ningún gusano con vida, a lo que después Decker diría, ¿qué quieres que hagamos? A lo que después él diría, solo quiero que estén atentos a cualquier tipo de movimientos extraños en el río Sansu, además de que investiguen de quién se trata. Ante esto todos se inclinarían y dirían, como lo ordene maestro Sandred, a lo que después él diría, excelente, ahora déjenme, a lo que después todos asentirían su cabeza y después se irían de ahí, dejando solo a Sandred. Mientras tanto con los del clan Gremory ellos estarían llegando al tren, donde después subirían, y en eso Rías y las demás estarían bastante tristes, ya que Issei, por lo visto ya cortó lazos definitivamente con ellos, y solo se trataran asuntos de negocios, a lo que después Lord Gremory diría, Rías, en eso ella voltearía y diría, sí padre, en eso él diría, hablaremos más a fondo de lo que hiciste en el castillo. Ante esto Rías se pondría triste y diría, sí padre. Tiempo después ellos habrían llegado al castillo Gremory, a lo que después cada quien a excepción de Rías se habría ido a su cuarto, mientras que ella se habría dirigido al despacho con sus padres. En eso al llegar ella vería que sus padres estarían con una mirada seria, a lo que después Lord Gremory diría, siéntate Rías. Ante esto ella asentiría su cabeza, a lo que después Lady Gremory diría, bien, estamos esperando Rías, así que por favor empieza, a lo que después Rías estaría con una mirada triste y les empezaría a explicar las razones por las cuales Issei ya no formaba parte de su clan, el asesinato de los padres de Issei, las mentiras de Riser, pero sobre todo, cómo fue que ella trató a Issei como un perro y después, al enterarse del semejante sacrificio que Issei hizo para salvarla de su compromiso, ella se arrepintió y cuando trató de buscar su perdón, ya era demasiado tarde, porque Issei había cambiado, no solo en su personalidad, sino también cómo lo conocían, ya que frente a ellos estaba otra persona diferente a Issei que ella reencarnó como su peón. Después de escuchar esto, los padres de Rías estaban bastante decepcionados, pero, más, al ver que ella se dejó manipular por Riser. En eso Lord Gremory diría, Rías, ¿pero qué fue lo que te pasó? Nosotros no te criamos así, ¿acaso nosotros te enseñamos a tratar a las personas que te cuidan, como basura? A lo que después Rías empezaría a llorar y después diría, no padre, pero yo me dejé llevar por las palabras de Riser, y sin darme cuenta por mis caprichos, traicioné al único hombre que de verdad me amo, y cuando me di cuenta de lo que hice, ya fue demasiado tarde, le causé una herida tan profunda en su corazón, que ahora él lo único que quiere de mí, es verme muerta. En eso Lady Gremory se acercaría a Rías y la abrazaría, y después le diría, todos cometemos errores hija mía, pero de eso se trata el aprendizaje, las duras lecciones que nos da la vida, son para que seamos mejores personas, y no cometamos el mismo error otra vez, eso es lo que nos hace sentir que estamos vivos. A lo que después Lord Gremory se levantaría y suspiraría y después diría, así es hija, mira creo que aunque estoy bastante decepcionado de lo que hiciste, creo que una parte fue también culpa nuestra ya que no estuvimos al tanto de lo que haces en el mundo humano, pero esto como dijo tu madre es una lección para que no cometas el mismo error, además esto también te deberá enseñar que debes de actuar con madurez y tomar la responsabilidad de tus acciones. En eso él se acercaría a ella y también la abrazaría. Mientras tanto Toru estaría caminando por el palacio y en eso él podría observar como Dayu estaría en el jardín mientras tocaba su armonium, pero Toru se daría cuenta de algo, Dayu se estaría tocando el pecho y después se tocaría la mejilla y su rostro, al mismo tiempo que él podría notar un leve sonrojo en ella, a lo que después el intrigado se acercaría y después diría, Dayu, a lo que ella sería sacada de sus pensamientos y después diría, ¿qué ocurre Toru? A lo que después él diría, desde hace un rato he notado un extraño comportamiento en ti desde que regresamos del río Sansu, dime, ¿está todo bien? En eso ella diría, sí está todo bien, al mismo tiempo que agachaba la mirada para que él no la viera, pero en eso Toru diría, no es cierto, porque me estás desviando la mirada, a lo que después Dayu se levantaría y después diría, dije que está todo bien y después se iría de ahí, dejando a un Toru sorprendido, a lo que después él diría molesto, maldita sea, primero Serreitor y ahora Dayu, todos me están ocultando algo, parece ser que nadie confía en mí todavía, a lo que después él se iría de ahí. Mientras tanto con Dayu, ella habría ido a su habitación, a lo que después ella se sentaría y diría, espero no haber causado mucha intriga en Toru, a lo que después empezaría a tocar su armonium, pero en eso ella pensaría, pero es difícil no recordar eso, a lo que después ella se tocaría el pecho y después se sonrojaría, nótala
Siguiente escena es para mayores de 16 años, así que si eres sensible adelanta al video XD, flashback, en el barco estarían Issei y Taylor, a lo que después ellos se empezarían a besar. En eso Dayu al ver lo que estaba haciendo diría, eso, espera, esto está mal, en eso Issei la empezaría a besar de su cuello, a lo que ella daría unos leves gemidos, a lo que después Issei la empezaría a tocar de la cintura, y en eso él comenzaría a bajar su mano, y comenzaría a apretar el trasero de Taylor, a lo que ella estaría bastante sonrojada, y en eso ella pensaría, ¿qué es esta sensación? Porque me gusta, y en eso ella empezaría a dar unos gemidos, mientras que Issei sacaba su lengua y lamía el cuello de Taylor, a lo que ella no dejaría de gemir, y en eso ella tendría su mente perdida, a lo que después ella sin controlar su cuerpo, empezaría a tocar la espalda de Issei, comenzando a bajar y ella después pasaría sus manos por su abdomen bien marcado y lo empezaría a tocar en su paquetaxo XD, a lo que después ella daría un leve apretón, que haría que Issei diera un gemido, a lo que él diría, sí que eres muy pervertida, a lo que ella le contestaría sonrojada, cállate, solo pensé que era justo que también yo aprovechara el momento, a lo que después ella, comenzaría a acariciar la zona prohibida de Issei, a lo que después ambos se comenzaría a perder más y más, donde después Issei comenzaría a apretar los pechos de Taylor, donde después él levantaría su blusa y se la quitaría al igual que su brasier, y en eso ella diría, lo que tengas que hacer, hazlo, a lo que después él empezaría a lamer los pechos de Taylor, provocando que ella empezara a gemir del placer y ella diría, tu lengua, se siente tan bien, a lo que después ella le quitaría su camisa, y empezaría a derramar sangre, ya que ella estaría bastante sonrojada al ver el bien trabajado cuerpo de Issei, así que ella también comenzaría a besar su cuerpo bien marcado, donde después ella empezaría a bajar más y más su lengua, hasta que después ella le empezaría a quitar su pantalón a Issei, seguido de su boxer, y en eso ella se sorprendería al ver el tamaño del titán de Issei, pero ella no se resistiría y empezaría a lamer el miembro de Issei, lo que provocaría que Issei se comenzara a excitar, y en eso Taylor no dejaría de mover su lengua al igual que sus manos, a lo que después Issei dejaría venir toda su leche, XD en la boca de Taylor, a lo que ella pensaría, es muy dulce, a lo que después Issei tomaría a Taylor y la recostaría y en eso él empezaría a quitarle su pantalón, al igual que sus bragas y en eso Issei vería el tesoro de Taylor, a lo que ella estaría bastante sonrojada al estar desnuda frente a Issei, a lo que después él ya no aguantaría y la comenzaría a lamer, a lo que después ella empezaría a sacar su lengua mientras decía, no pares, y en eso también tomaría la cabeza de Issei, mientras que la enganchaba con sus piernas, y así Issei siguió lamiéndola, a lo que después ella se vendría en su boca, a lo que ella le diría, hiciste que me viniera en ti, a lo que después Issei diría lamiendo las piernas de Taylor, es bastante dulce, en eso ella diría sonrojada, ven aquí, a lo que después ambos se empezarían a besar, donde después Issei tomaría a Taylor, y la voltearía y ella diría, hazlo, y en eso Issei la comenzaría a penetrar, provocando que Taylor comenzara a gemir más y más, a lo que después él comenzaría a apretar las pompis de Taylor, mientras que también la nalgueaba, a lo que ella diría, no pares, y en eso Issei se comenzaría a mover más y más bruscamente, provocando que ella empezaría a gemir más y más, a lo que después Issei se detendría y él se agacharía y empezaría a lamer todo el trasero de Taylor al igual que su tesoro, a lo que ella diría, espera, me voy a venir, a lo que después ella se correría en la cara de Issei, a lo que después ella diría sonrojada, te dije que me estabas excitando, a lo que después él le diría, tu néctar es bastante dulce, a lo que después ella le diría, también tu leche es bastante dulce, a lo que después Issei se recostaría y ella se colocaría arriba de él y ella empezaría a lamer el miembro de Issei, mientras él lamía su trasero y su tesoro, así provocando que ambos gimieran del placer, a lo que después ella se detendría y se colocaría frente a Issei y le empezaría a dar unos sentones a Issei, a lo que después ella empezaría a sacar su lengua, donde Issei se habría percatado de eso y entonces él comenzaría a moverse, provocando que Taylor comenzara a gemir más y más, a lo que después ella tomaría las manos de Issei y las llevaría a sus pechos y en eso Issei comenzaría a apretárselos, mientras los lamía también, a lo que después Issei también le daría unos apretones al trasero de Taylor donde ella diría, no pares, y así seguirían, hasta que ambos sentirían las presencias de los demás, y en eso Issei diría, parece ser que tendremos compañía, a lo que Taylor sonrojada diría, parece ser que sí, a lo que después ambos se comenzarían a vestir, a lo que él diría, creo que terminaremos esto en otro momento, a
lo que ella diría que sí, a lo que después ambos tomarían sus formas de Nilox. En eso Dayu estaría bastante sonrojada por lo que hicieron, a lo que ella le diría, por favor no se lo digas a nadie, a lo que después él diría, jamás haría eso, y en eso Sandred se sentaría, a lo que después él diría, pero me preocupa Lily, a lo que después ella diría, ¿por qué? A lo que él le contestaría, ella es una dragona, y si capta mi esencia en ti y la tuya en la mía, seguramente ella estará bastante furiosa. En eso Sandred se pondría algo nervioso, al pensar que dirá Lily al saber por ella misma eso, mientras que Dayu estaría algo molesta por eso, ya que por lo visto Lily aún es competencia para ella, pero al mismo tiempo Dayu estaría bastante feliz, ya que ella, se le adelantó a Lily y después pondría una sonrisa, en eso ella empezaría a tocar su armonium. Fin del flashback, a lo que después Dayu se tocaría su pecho y diría, Issei es mío y tengo una ventaja sobre Lily, a lo que después ella se recostaría en su cama y dormiría, mientras tanto en la entrada del palacio, Lily estaría llegando, a lo que después ella entraría y vería a los mujeres arreglando el jardín del palacio, a lo que después ella divisaría a Serreitor caminando por ahí, a lo que después ella se acercaría y diría Serreitor, a lo que después él diría, oh joven Lily, así que usted por fin regreso, ¿qué tal estuvo su entrenamiento en el territorio de los dragones? A lo que después ella diría, bien, creo que ya puedo dominar en una gran parte mi Juggernaut Drive, pero aún me cuesta trabajo mantener esa forma, a lo que después él diría, eso es normal, esa es una transformación que consume mucho poder, a lo que después ella diría, por cierto ¿has visto a Issei? Me gustaría ir personalmente a decirle que ya llegue, a lo que después él diría, el maestro Sandred se encuentra en el río Sansu, en el barco, a lo que después ella diría, bien, iré a verlo, gracias Serreitor, a lo que después él diría, nos vemos señorita Lily, en eso Lily se iría volando al río Sansu, a lo que después ella llegaría al barco y en eso ella entraría, a lo que después diría, ahí debe de estar Issei, a lo que después ella bajaría y entraría al barco, y en eso ella diría Issei, a lo que después vería que no se encontraba nadie, y en eso ella diría, ¿dónde estará? A lo que después detectaría algo inusual en esa zona.